Bueno, buenos días, ¿cómo me les va? Aquí está un grupo. ¿Sí me están oyendo bien atrás o no? ¿Se oye bien? ¿Poco? ¿Cómo se sube el volumen de esto? No lo sé. Bueno, me dicen que hay un grupo que tiene que ir al anfiteatro más o menos rápidamente, ¿no? ¿A las 9? Ah, no. Bueno, miren, tenemos al final dos temas que son, en manera de ver, los más importantes para nosotros como patólogos de informarles a ustedes a este nivel, que es el capítulo de neoplasias. Como es muy largo, yo prefiero hacer un empate en parte del tema de hoy con el tema de la primera parte de las neoplasias. ¿Por qué? Porque me gusta que quede claro en los estudiantes que parte de los mecanismos de renovación tisular, cuando se distorsionan, dan origen a un tumor. De tal manera que me parece interesante que se vea así el concepto de tumor y no como algo extraño, raro, que dificulta su comprensión. Bueno, entonces digamos que los tejidos están expuestos a lesiones, como ya lo vimos, a injurias que pueden llegar hasta la necrosis y que deben ser reparados. Antes de repararse, deben regenerarse. Desafortunadamente, la regeneración de los tejidos no siempre es posible en toda su capacidad. Tenemos una capacidad limitada de regeneración y dependiendo de qué tipo de tejidos. Nosotros podemos recuperar parte de la piel fácilmente. En general, los tejidos de sostén pueden reemplazarse y recuperarse con una relativa facilidad. Otros más difícilmente, como los de las vísceras, un fragmento del páncreas, del hígado, del riñón, podrían ser reparados si sufren alguna lesión, pero no completamente. Y hay algunos que son definitivamente imposibles de regenerar, como son la mayoría parte de las células del tejido del sistema nervioso. Yo les pido el favor a los que no hayan terminado de conversar. A mí no me molesta que conversen, en lo más mínimo. Lo que me molesta es que conversen aquí adentro. De tal manera que si tienen algo importante o no importante que decirse, salgan un ratico, charlan en el corredor y vuelven a entrar. Pero aquí adentro no, porque no nos dejan oír a los que quieren oír, ni a mí me gusta hablar oyendo ruidos. Bueno, entonces, digamos que este proceso se denomina en conjunto curación. Un tejido que se ha dañado, se ha necrosado y vuelve a su función normal, decimos que está curado. Pero hay dos conceptos que implican la curación, como ya lo dijimos. Uno la regeneración y otro la reparación. La regeneración es la restitución del tejido dañado. Volver a poner el tejido que se dañó otra vez allí. Ya les digo que a veces no se puede siempre. La reparación pretende recuperar la estructura del tejido y la función original. A veces tampoco es posible, pero en el mejor de los casos se hace por medio de la cicatrización. Entonces son dos fenómenos distintos. ¿Qué es cicatrizar? Cicatrizar es formar tejido fibroso donde hubo una lesión. Después de una necrosis sigue un periodo, o parte del final de la necrosis es la inflamación. La resolución de la inflamación termina en fibrosis. Y la fibrosis en algunas partes se la podemos llamar cicatrización, la fibrosis al final. Es un tejido ya colágeno, casi acelular. Entonces, hay dos fenómenos o procesos, digamos, que deben tenerse en cuenta, que los vamos solo a enumerar superficialmente. Ustedes deben estudiarlos profundamente. Esto es simplemente una guía
para que comprendan de qué estamos hablando. Uno, el primer proceso es conocer los controles de la proliferación celular. Si dañamos un tejido y lo queremos recuperar, regenerar, tiene que ser a expensas de hacer nuevas células. Por lo tanto, el primer paso es conocer cómo se hace ese proceso. Y el segundo sería el del escenario donde eso se produce, que es la matriz extracelular. Las células no viven solas ni sueltas, están intensamente ligadas, como ustedes bien lo saben, a una matriz, a un intersticio. En general, en el organismo nosotros diferenciamos las células, que a veces son parenquimatosas, otras veces no, los vasos, los nervios, y lo que está en el medio, la sustancia a través de la cual se mueve, es el intersticio, ¿sí? Siempre, o sea, en todos los casos, la cicatrización recobra, como dice ahí, el funcionamiento del órgano. No, no siempre. No siempre. Muchas veces queda reparado para poder seguir funcionando el órgano, pero no siempre la totalidad. Lo que busca la reparación total a través de la fibrosis es que el órgano vuelva a funcionar, o el tejido, digamos, lesionado, pero eso no siempre es posible. La mayoría de las veces sí. Les pongo un ejemplo. En el estómago podemos tener una úlcera, es una lesión inflamatoria grave que sangra y es una inflamación. Si damos un tratamiento adecuado, el tejido de la mucosa gástrica se regenera, se repara. Puede haber una pequeña cicatriz que con el tiempo también desaparece y nosotros pasamos después por el estómago mirándolo y no nos damos cuenta que allí hubo una lesión. Se ha cumplido a cabalidad el proceso de reparación final, dejando una minúscula parte como cicatriz o fibrosis. Los infartos del corazón, lo mismo. A medida que pasa el tiempo, la cicatriz, que en un momento dado es grande, se va reduciendo hasta que queda una pequeña huella y no lo distinguimos del parénquima vecino. Pero en ocasiones puede ser muy grande y el tejido, dependiendo de la importancia para la vida, puede no ser recuperable totalmente. Bueno, el segundo punto entonces es conocer la matriz extracelular. Ese es un esquemita para señalar la importancia de lo que es regenerar y reparar. Vemos arriba el hexágono famoso de cómo se representa esquemáticamente un hígado, por ejemplo, que es uno de los órganos que mejor se recuperan después de una lesión. Y vemos aquí que puede lesionarse. Observen que en la primera parte de la diapositiva al lado izquierdo vemos simplificado la desaparición de los hepatocitos, se han necrosado. Por ejemplo, una hepatitis. Hay muchas formas de hepatitis, pero en cualquiera de ellas hay necrosis de hepatocitos y se pierden. Ustedes los ven aquí perdidos. Pasa un tiempo y el órgano se regenera. Las células somáticas madre adultas hacen que desde este sitio empiecen a proliferar los hepatocitos y se recupera totalmente. Ven ustedes aquí como ya el hígado está normal. Pero hay veces que la lesión es extremadamente grave y distorsiona la arquitectura totalmente, como en este sitio, de tal manera que el intersticio y la matriz extracelular se recuperan en forma muy desordenada y al final tenemos una reparación con una cicatriz que no siempre vuelve a ser funcional esa parte del hígado. Entonces la persona en ambos casos finalmente está curada. En el uno recuperó totalmente la función y la estructura del órgano y en la otra hubo un proceso de reparación a expensas de la cicatrización. Perdónenme un momento porque me quedó mal esta diapositiva. Entonces el primer proceso que debemos pensar es el de la regeneración celular.
La regeneración celular es la proliferación celular. Vale decir que debemos recuperar el conocimiento que ustedes tienen sobre el ciclo celular, que lo tienen muy fresco, pues es un tema que ustedes vieron en biología celular, ¿verdad? ¿O no? Entonces yo no me voy a detener mucho en esto porque ustedes ya lo saben. Simplemente para decirles la importancia de conocer el ciclo celular, no como un conocimiento de una materia en biología, sino porque nos lleva a dos vías. Uno, cuando el ciclo celular se cumple a cabalidad, nos repara y nos regenera células. Y otro, cuando ese mismo proceso se puede alterar genéticamente y nos lleva a una neoplasia. Por eso, aunque no sea estrictamente el contenido que se enuncia en la clase, me gusta que cuando hablemos de ciclo celular revisemos las dos vertientes, una para reparar células normales y otra para recuperar células lesionadas, no letalmente lesionadas, pero en forma anormal, y que se llega finalmente a un tumor. Lo que empataría con la primera sesión que hicimos nosotros de la injuria celular, que puede llegar a la muerte, pero antes de llegar a la muerte puede llegar a una vía alterna, que es la desdiferenciación. Y en ambas es fundamental conocer el ciclo celular. Simplemente para recordarles que las células están normalmente en el estado quiescente. Ayer me preguntaban qué diferencia había entre quiescencia y senescencia. Alcen la mano los que tienen clarísimo la diferencia. No, imposible. Ayer por lo menos había dos. Quiescencia y senescencia. ¿Por qué no me explicas tú rápidamente? Pero no a mí. Miren, las clases no las hagamos tan aburridas en que uno habla, los demás oyen todos en silencio y algunos se duermen, sino algo más vital. El que pueda ayudar, ayuda, y los estudiantes son la mejor ayuda. Tú estás alzando la mano. Bueno, ya te dan una manito. ¿Tu nombre cómo es, perdón? Tatiana. Luna. A ver, Tatiana. ¿Cuál? Muy bien. Algo así es el concepto. Bueno, bien, yo creo que algo tienes, en la parte segunda no mucho. Pero miren, uno a veces las palabras raras debe buscarles el origen, la raíz de la palabra. Quiesencia se parece a quietud, de hecho viene de allí. Algo que está quiescente es porque está quieto, y creo que todos sabemos que es estar quieto, ¿sí o no? Ustedes están quietos, a pesar de estar jóvenes, en este momento están quietos. Las células que están en esa situación se llaman células quiescentes, están en la fase 0. Y senescencia viene de la palabra de la senectud o de la senilidad. Ustedes saben que es ser senil, ¿verdad? Alguien senil es alguien viejo. Entonces, es muy diferente si cambiáramos los alumnos que tenemos en este momento aquí, los pasáramos por unos señores de 85 años. Esa es la diferencia grande entre estar quiescente y estar senescente. Senescencia es vejez, quiescencia es quietud. Entonces, como nos decía primero, quiescente es como ese limbo, que no es un limbo, es un estado real en el que la célula no entra en el ciclo celular. No está en el limbo, está quieta. En este estado se encuentran, hay que saber qué tipos de células se encuentran en ese estado. Y es un poco lo que les estaba diciendo al principio, porque dependiendo de cuál es la característica de la célula, vamos a ver si se repara completamente o no. Por ejemplo, las células del sistema nervioso son quiescentes, porque en principio no entran en el ciclo celular. Por eso su capacidad regenerativa es nula o muy poca, se pierde la función. Cuando se necrosan, lo que más se puede aspirar es una reparación por cicatrización,
una fibrosis, pero la función realmente completa no se puede recuperar totalmente. Otras células son quiescentes, es decir, que dependiendo de la necesidad, salen, como se acaba de parar la alumna ahorita, era quiescente hasta hace un minuto, se paró y se fue, ya le entró en el ciclo celular, puede hacerlo. Allí están la mayoría de nuestras células somáticas adultas, como las células hepáticas, como el riñón, como las células pancreáticas, porque usualmente no entran en el ciclo celular. Y tenemos otro tipo de células o de tejidos que los llamamos lábiles, que están permanentemente entrando. Es decir, que ustedes, si miran el final de este cuadro, de este esquema, aquí abajo, ven cómo llegó a la división celular. Sale una hija, pero esta otra de una vez vuelve y entra en el ciclo. Es decir, hay un turnover permanente. En ese estado se encuentran muchísimas células de nuestro cuerpo, principalmente las células epiteliales. Todas las células de nuestro tracto digestivo, de nuestro tracto respiratorio. En general, fíjense que son células que están expuestas al medio ambiente, sufren lesiones y por lo tanto deben madurar e irse. La piel, las células del tracto urinario, bajo, la vejiga. ¿Qué se requiere para que haya esa proliferación celular? Esto vamos muy rápido porque ustedes ya lo conocen. Lábiles, con B larga. Lábil quiere decir frágil, débil, o también en este caso de una rapidez muy grande en su reposición. Para que haya proliferación celular se necesitan siempre estos pasos, que son la enunciación de lo que es un ciclo celular. En primer término, la unión entre un factor de crecimiento y su receptor específico en la membrana de la célula que va a entrar en reproducción, en crecimiento. Si no hay quien lo estimule, la célula no entra. Eso sucede, por ejemplo, con nuestras células miocárdicas o nuestras células hepáticas. Si no hay ningún estímulo, los hepatocitos están quiescentes. Por lo tanto, necesitamos un factor de crecimiento que puede ser generado por las células vecinas, caso en el cual decimos que hay un estímulo paracrino. Puede ser el factor de crecimiento producido lejos de donde está la célula. Por ejemplo, la célula del folículo, de los folículos ováricos, solo se estimula en su crecimiento si le llega la orden de una hormona secretada en la hipófisis anterior. Caso en el que decimos endocrino. Y algunas veces la misma célula produce moléculas que salen de la célula y vuelven a entrar por la membrana y son el factor de crecimiento, sería autocrino. Este sistema me parece que tiene mucha importancia cuando hablemos de tumores. Segundo, se necesita una activación del receptor. El receptor se une a ese ligando y se va a estimular. Y los residuos intracitoplasmáticos, porque son receptores transmembrana, tienen residuos de tirosina que se fosforilan y quedan activos. Pero esa activación debe ser momentánea, porque si la célula queda permanentemente estimulada por el receptor, entraría en un círculo vicioso, permanentemente estimulada para que se reproduzca. Entonces es limitado en el tiempo. Por otro lado, una vez esos receptores se han fosforilado, encuentran otras moléculas que van a ser mensajeros, segundos mensajeros que están en el citosol y van a transmitir la señal hasta el núcleo, porque sabemos que todo el crecimiento celular y finalmente la mitosis tiene que llegar la información es al núcleo. Hay factores de crecimiento que no se quedan en la membrana. El caso de algunas hormonas, por ejemplo la hormona tiroidea, su receptor es nuclear, pasa directamente de la membrana al citosol y llega directamente al citosol. No tiene que ser necesariamente a través de la membrana, la mayoría sí. Bueno, y dentro del núcleo ya, igual, hay otros
moléculas que son factores nucleares que inician realmente la transcripción del DNA. Cuando se han completado todas estas secuencias, llegamos al punto importante donde la célula entra propiamente en la mitosis y comienza la división celular. Resumen, el ciclo celular es un conjunto ordenado, secuencial, de sucesos que llevan al crecimiento de la célula y a la división de esa célula en dos hijas. Si son adultas, dos hijas idénticas. Las fases son importantes. Tenemos la primera, sale de la aquiescencia y entra en el ciclo celular, la llamamos G1. ¿Qué pasa en esa fase? Va a haber síntesis de proteínas en el citoplasma y de ARN, y se inicia la síntesis de ADN. Se inicia pues. Resumen, la célula crece un poco, hay un aumento de masa tisular. El paso de G1 a S es un paso extremadamente importante cuando vayamos a hablar de cáncer. Por eso quería no perder la oportunidad de hablar del ciclo celular en forma superficial, porque ustedes lo conocen, pero insistir y quedarme en los pasos que me interesan para cuando hablemos de cáncer. Y este es el paso más importante en la desdiferenciación celular, en el cáncer, el paso de G1 a S. Si la célula logra pasar ese paso, entra en la fase S, que está de síntesis, en la que hay síntesis y replicación, replicación del ADN. Cada cromosoma, como ustedes saben, tiene dos cromátides que son idénticas, empiezan a ser visualizadas. Es el momento donde los cromosomas realmente se duplican, lo que va a formar la rotación de cada una de las hijas. Si esto sucede adecuadamente, la célula entraría en la fase G2, en la que continúa la síntesis de proteínas y de ARN, y se inicia la condensación de las cromátides hijas. Ya van dando un aspecto verdaderamente de cromosomas, realmente están unidas solo por el centrómero. La cromatina ya se observa condensada, y es una fase premitótica. Es el último momento donde puede haber un control genético. Por lo tanto, es un último espacio para que no haya desdiferenciación celular. Por supuesto, muchas de las drogas contra el cáncer o la radioterapia actúan en este nivel, haciendo que la célula tumoral o que va a ser tumoral pueda ser destruida en este momento, porque ya no es posible pararla. Y por último, la célula entra en la fase final. Este cuadro es la importancia de conocer el ciclo celular, pero hablando de cáncer. Veámoslo de adentro hacia afuera y por último regresamos al centro también. Entonces dijimos, el paso más importante es que la célula pueda pasar de G1 a S. Ahí existe el mayor de todos los frenos, donde se reúne la acción de muchísimos proteínas, vale decir de genes, que actúan para que este paso se dé o no se dé. ¿Quién controla esto? Unas proteínas llamadas ciclinas. Por eso reciben ese nombre, porque son los responsables de que el ciclo celular se cumpla. No voy a hablar de todas ellas, ustedes también ya lo vieron, solo de la que nos interesa o que nos va a interesar para cuando hablemos de cáncer. Sería básicamente la ciclina D. Es la primera ciclina que aparece y luego desaparece, y aparece en este momento, de G1 a S. Las ciclinas no actúan solas. Se deben acoplar y formar un complejo
con las quinasas dependientes de esa ciclina. Por eso se llaman así, CDKs. Son quinasas que dependen de cada ciclina. Para el caso de la ciclina D, la quinasa correspondiente es la CDK4. Entonces el complejo activado, ciclina D, CDK4, permite que el ciclo celular continúe desde G1 a S. Si el genoma está dañado, existe la posibilidad de que las ciclinas no actúen y sean frenadas y que ese complejo no actúe. Por lo tanto, el complejo de ciclina, quinasa de la ciclina, está controlado por una familia de genes que aquí se simbolizan hacia la parte más externa del diagrama. Son familias que todas se enumeran con la letra P minúscula. Entonces, quienes inhiben este complejo de ciclina, quinasa dependiente de la ciclina, son los inhibidores de la ciclina, se llaman así, inhibidores de las CDKs, inhibidores de las quinasas dependientes de las ciclinas. Tenemos aquí ejemplificado P16, P15, P18, P19. Hay a lo largo del ciclo otros de la misma familia con la misma función, o sea, inhibidores de las CDKs, inhibidores de las quinasas dependientes de las ciclinas. Volvamos entonces por un momento al centro de la figura. Vemos que aquí el paso, quien ejecuta la acción, no son las ciclinas, ni son las quinasas dependientes de las ciclinas, sino es uno de los actores principales, el ejecutor, no el que decide, es la proteína RB del retinoblastoma. Por eso, ese pasito que está aquí señalado, en la próxima diapositiva lo magnificamos. Vamos a mirar en extenso este fragmentico, que es este. Entonces volvemos al principio, tenemos el final de la fase G1 entrando en S, y lo que ya dijimos, las ciclinas, el complejo de ciclina D y CDK4 activan fuertemente ese paso de G1 a S. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen fosforilando la proteína RB o retinoblastoma. Normalmente aquí vemos la secuencia del DNA simbolizado por esa línea en la que está totalmente frenado, no hay posibilidad de activar, de replicar el DNA, porque la molécula E2F está permanentemente ligada al segmento de DNA y está ligada y fijada porque la proteína del retinoblastoma está permanentemente hipofosforilada. ¿Por qué no representa un P53? ¿Cómo dice? ¿Es tan importante? Sí, eso es lo que vamos a hacer después largamente. Pero no lo está representando. No en ese momento, porque el P53 actúa sí, también actúa en varios sitios. Uno de esos es haciendo que en este momento pueda la célula entrar en apoptosis, por ejemplo. Pero no es involucrado directamente en el paso de la fase G1 a S, que sería la molécula E2F. Entonces, al fosforilarse, se suelta y el factor E2F permite que se active y comience la replicación o el paso siguiente a G1 con respecto al DNA. Bueno, volvamos un tricito al paso anterior. Nos salimos del núcleo
volvemos rápidamente al exterior de la membrana, simplemente es para mostrar gráficamente cómo el factor de crecimiento debe encontrar en la membrana celular un receptor que lo dimeriza, lo estimula y estimula este residuo intracitoplasmático del receptor para que se fosforile, se autofosforile. Una vez autofosforilado, va a encontrar el grupo de proteínas, una familia muy grande de proteínas, entre las cuales una de ellas, la más importante, es la familia RAS, que se encuentra inactiva en la parte interna de la membrana. La podríamos ver aquí en este punto. Vemos cómo también ella está hipofosforilada, por lo tanto, la orden que viene desde afuera no puede transmitirse al núcleo, porque quien debe hacerlo es a través de un puente que existe entre el residuo de tirosina que se acaba de activar del receptor para acoplarlo con la proteína G. En este momento se fosforila y queda activa. Al activarse, va entonces a enviar las señales de transducción realmente por los segundos mensajeros que van directamente al núcleo. Eso se hace también en forma temporal y momentánea durante el ciclo celular. Y las enzimas que hidrolizan esta proteína vuelven a desfosforilarla y así se cumple un ciclo de activación-inactivación.